Te invito a que me acompañes a orar. Te agradecemos, Dios, por la bendición de podernos reunir como iglesia. Sabemos que tu promesa es verdad y que donde dos o más estemos congregados en tu nombre, tú prometiste estar en medio de nosotros. Y eres el Dios invisible, pero más real que aún lo que vemos. Y te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo nos permitas poder comprender tu palabra a fondo, abrazarla, vivirla, Señor, enseñarla. Háblanos en esta noche, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer nada más los versículos del 8 al 10, que es en lo que nos vamos a concentrar. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no matarás, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Está citando mandamientos de la ley, pero agrega, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Este es un estudio, más el pastor Memo hace 8 días y las veces anteriores los invitaba a participar. Yo también los invito a participar preguntando, opinando. ¿Sí? Háganlo. Y es más, vamos a empezar así. Si alguien todavía tiene una duda de lo que se ha visto hasta este momento, podemos empezar así. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿No? Todo ha quedado claro. Entonces yo les voy a preguntar que ustedes me digan lo que ya quedó claro. ¿Les parece bien? Bueno, vamos a ver. Todos, de alguna manera, éramos deudores de Dios, ¿no? Teníamos una deuda impagable con Dios, que era nuestro pecado. Nadie la podía saldar. Para eso Dios envió a su Hijo a pagar lo que nosotros no podíamos pagar. Y en cuanto a ese tipo de deudas, ya no tenemos nada. No le debemos nada a Dios, no porque nosotros hayamos salido absueltos, salimos culpables, pero alguien pagó por esa culpabilidad nuestra, ¿no? Y en cuanto a eso ya no tenemos nada que deberle a Dios. Pero sí hay algo que Dios nos dice que le debemos y que tiene que ver con la iglesia. Y quizás más allá de la iglesia, porque esto se podría o se debería de extender a todos los seres humanos. Amarse uno al otro. Es verdad que la ley nadie la puede cumplir en su total cabalidad. Nadie va a cumplir la ley. De hecho, la ley fue dada solo como un espejo o como una forma de darnos cuenta de nuestro pecado, para tener que recurrir a nuestro Salvador. Pero sí dice la Escritura también, y es lo que estamos viendo, que hay una forma de cumplir la ley. Y es a través del amor, porque fíjense, cuando nosotros amamos, no vamos a causar ningún mal, ningún perjuicio, ningún daño a otro ser humano. Y de hecho, la ley se resume en eso. Pero tiene que ser el amor. Vamos a recordar algún pasaje. ¿Se acuerdan del joven rico que llegó con Jesús y le hizo una pregunta teológica y le dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y como este joven preguntaba en función de
las obras, qué hacer para encontrar la salvación, Jesús lo llevó a ese mismo terreno. Dice, pues cumple los mandamientos. ¿Cuáles? ¿Cuáles mandamientos? Y empieza a citarle algunos mandamientos. Dice, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Pero le faltaba lo importante que dice aquí. Le faltaba amor. Dice, muy bien. Ahora, para que seas perfecto, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Porque por eso Pablo después cita en el capítulo 13, empieza el capítulo 13 de Primera de los Corintios, él retomando como este mismo tema del amor. Dice, si yo hablara lenguas angelicales, todo tipo de lenguas, ¿sí? Y aún si repartiese todos mis bienes y diese aún mi cuerpo en sacrificio, ¿sí? Pero no tengo amor, de nada sirve. Porque nos convertiríamos solo en unos fariseos intentando cumplir la ley sin tener el ingrediente del amor. ¿Sí? Es necesario que lo que hagamos esté motivado por lo que Dios ha depositado en nuestros corazones. Dice, más hacia atrás en Romanos 5:5 dice, que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, tenemos ya una capacidad que Dios nos ha dado para amar como Dios quiere que amemos. Porque sí, todos teníamos un amor, y aún antes de conocer a Dios, y la gente del mundo tiene una clase de amor, pero que es un amor natural. ¿Ustedes creen que el Chapo ame a sus hijos? ¿O porque es un desalmado no ama a sus hijos? Sí, sí los ama, ¿no? Es más, ahí mismo en Romanos 5, después de los versículos que le cité, cita Pablo, ¿acaso os hará morir alguno por uno bueno? ¿Alguien se atreverá a morir por alguno bueno? A lo mejor, sí. Puede ser que. Y después el famoso versículo 8, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor que nosotros recibimos y que impacta nuestras vidas y que Dios nos imparte. A través de su Espíritu nos imparte Dios esa clase de amor que ahora nosotros somos capaces de prodigar a los demás. Y entonces, ¿quién se va a atrever a adulterar? A ver, ¿cómo definimos el adulterio? ¿Quiénes adulteran? Muy bien, hermana. Los que son solteros fornican si caen en relaciones sexuales. Imagínate, tú te metes con una persona casada. Estás causando un daño, un perjuicio a la otra persona con quien está casada, esa persona con la que te estás metiendo. De hecho, Proverbios dice que aquel hombre que se mete con una mujer casada, su afrenta nunca será borrada. Nunca. ¿Sí? Claro que si tú amas, no vas a causar ningún perjuicio, no vas a querer dañar a nadie, porque causas daño. Obviamente, matar menos. Hurtar. Cuando tú le robas a la gente, le estás quitando el fruto de su trabajo y quizás la comida para la cual trabajó. Salir como un testigo falso. Decir una mentira para que inculpen a otros. Ahorita venía oyendo
unas noticias. No me acuerdo si se murió hace unos días, semanas, no sé, meses, porque les preguntaba a mi familia, la señora de Wallace, ¿se murió o no se murió? Bueno, pero ustedes saben que mataron a uno de sus hijos, que lo secuestraron y lo mataron. Y crearon como ciertas pruebas, porque a veces algunas autoridades llegan a hacer eso, ¿no? Crean falsas pruebas para culpar a alguien de un crimen, y eso, imagínense, ahorita estaba oyendo de una persona que estuvo 19 años en la cárcel siendo inocente. 19 años en la cárcel siendo inocente por un falso testimonio, por un falso testigo. Por eso nosotros debemos desechar toda clase de chisme. Cuando alguien te traiga alguna noticia, algo que te está comunicando y te dice, mira, yo te lo digo nada más para que ores, ¿eh? Cuidado, cuidado con aquellos que te dicen, te lo voy a decir para que ores. Te está empezando a querer transmitir un chisme. Deténlo. Pregúntale, ¿es verdad lo que me vas a decir de esa persona? ¿Estás seguro que es verdad lo que me vas a decir? Porque el chisme no tiene nada de verdad. ¿No? ¿Va a edificar esto que me vas a decir? Y no permitas nada de eso. ¿Sí? Codiciar. Fíjate, están nada más estos mandamientos y por eso después agrega y cualquier otro mandamiento, muchas cosas. Pero nuestro Señor Jesús fue más allá todavía. Porque uno podría decir, hermano, pues yo no he matado, yo no he adulterado, yo no he robado. ¿Y qué de tu corazón? Quizás en el exterior, en tu conducta, en tu relación con otros directamente, no has hecho un acto físico de ninguno de estos pecados. Pero en tu corazón. Por eso dijo Jesús, si tú miras a una mujer deseándola, y adulteraste en tu corazón. Si tú le dices a tu hermano, tonto, fatuo, ya lo mataste. Y tenemos todavía que analizar más todavía a conciencia nuestro corazón, que dice Jeremías, el corazón es perverso, es engañoso, ¿sí? Nos va a tender trampas, ¿sí? Y hay otra historia que cuenta el evangelista Lucas, que es el único que la cuenta acerca, gracias, que la cuenta Jesús y la cuenta Lucas o la registra Lucas, que un día se le hace una pregunta a Jesús, sí, y le hacen la pregunta que ya lo mencionó la otra vez el pastor Memo. Le preguntan, ¿cuál es el más grande mandamiento? Dice Jesús, ¿cuál fue el más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Dice la Escritura, y este hombre queriéndose justificar, le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Ahora, yo no soy, bueno, me llamo Jesús, pero no soy Jesús. Les voy a hacer una pregunta también como la hizo Jesús. ¿Quién es tu prójimo?
A ver, díganme ustedes, ¿quién es el prójimo de ustedes? Levanten la mano. Ahí viene el micrófono. Levanten la mano. ¿Quién quería contestar? ¿Abby? Aquí nuestra hermana Abby. Mi hermana será mi prójima. ¿El que está junto a ti? Sí, el que está junto a mí. El que está junto a mí. Ese es mi prójimo. Muy bien, Abby. ¿Alguien más? Sí, hermanos, tiene la misma raíz etimológica la palabra prójimo que próximo. El que está ahí con necesidad de algo o de amarlo. Mira, no tienes que tener una carga, porque he escuchado a gente que dice, yo tengo una carga, pastor, por ir a predicar a la China, a la Conchinchina. Pero tiene un vecino chino y no le ha hablado nada del evangelio. Empieza por los que están cerca de ti. El que tienes a tu lado, tu vecino, tu vecina. No los agarres a bibliazos. ¿Qué te quiero decir con agarrarlos a bibliazos? Que llegues y le toques. Vecina, ya sabía que la paga del pecado es muerte. Y que todos los que no tengan a Jesús se van a ir al infierno. Hay algunos hermanos que así predican el evangelio, ¿no? Hacen la pregunta, si usted se muriera hoy, ¿a dónde se iría? Casi metiendo miedo, ¿no? Pero ¿qué pasaría si tú ves a tu vecina que tiene necesidad? Digamos, tiene necesidad económica. En lugar de predicarle el evangelio, ámalo. Invítala a comer. Llévale algo de comida. Dale una ayuda económica. Muestra actos de amor. Esa es la deuda que tenemos. Porque además tenemos que recordar que lo que Dios nos ha dado no es nuestro. Pero si yo me amuelo, pastor, trabajando, ¿usted cree que la jornada que me aviento casi de 12 horas no cansa? Es mi esfuerzo. ¿Y quién te dio la capacidad y las fuerzas para eso? Recordemos que nosotros solo somos mayordomos de Dios y estamos administrando los bienes de Él, a pesar del esfuerzo que hagamos por ganar un salario. Todos esos recursos son de Dios. Y tenemos que preguntarle a Él, ¿cómo los invierto? Y no lo digas, porque Jesús dijo también que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha. No toques trompeta cuando hagas algo. Hazlo en lo secreto para que tu Padre te recompense después en público. Y entonces esa sentencia de cumplir los mandamientos, en esto se resume. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y hace 8 días, algún hermano que está aquí me preguntó, pero pastor, ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo amar a mi prójimo? Me decía él, y se las voy a dejar como pregunta a todos ustedes. Dice, si yo no me amo. ¿Todos se aman? ¿O hay alguien que no se ame? Porque este hermano muy honesto me decía, es que yo no me amo. Y es que miren, a veces hacemos actos que pareciera ser que no son nada amorosos y con nosotros mismos. De hecho, hay actos que yo antes le llamaba estarme suicidando lentamente. ¿A qué me refiero? Un drogadicto se está matando de manera lenta, no se está suicidando en un instante, pero se está matando poco a poquito. Un alcohólico
pero también alguien que guarda rencor, amargura. ¿Tú crees que eso no hace daño? ¿Crees que eso no va a afectar tu salud? Nada más el alcohol y las drogas. Pero cuando venimos al Señor, y Pablo también escribe, cuando habla acerca del matrimonio en Efesios 5, le dice al varón que ame a su mujer. Dice, porque nadie jamás aborreció su propio cuerpo. Y yo le decía a este hermano, mira, sí había un amor también natural antes. ¿Por qué? Cuando nos enfermamos o nos enfermábamos antes de conocer al Señor, ¿a poco no íbamos al doctor? Si nos daba hambre, ¿a poco nos dejábamos sin comer? Pues no. Como no me quiero, no te alimento, cuerpo. No, te hacías una herida y te la cuidabas, ¿no? Pero era ese tipo de amor natural, pero aunque hubiera otros actos que pareciera ser que no nos amábamos. Pero cuando venimos al Señor y cuando Él nos perdona, ¿sí?, recobramos mucho de eso que a lo mejor el pecado nos distorsionó. Y ahora empezamos a amarnos porque sabemos de quién procedemos, quién nos ha dado dignidad, quién nos está poniendo como hijos suyos. Dios es nuestro Padre. Tenemos una posición diferente de hijos. Tenemos todos los recursos divinos, los recursos del cielo. Por favor, no hables mal de ti, no te ofendas. Eso fue en el pasado, el domingo en la clase, les decía algo, la clase que estamos estudiando de José, estamos viendo un tema, o vimos un tema la semana, este domingo, no la anterior, acerca de la culpa. Cargar con culpabilidad es no haber entendido lo que Dios o lo que Jesús ha hecho por nosotros. Si todavía te sigues sintiendo culpable por algunas cosas. Viendo la historia de José y los hermanos de José, ¿se acuerdan que cuando van sus hermanos con José, ya siendo el primer ministro José de Egipto, ellos tienen un pensamiento, o más bien lo expresan, porque lo oye José, dicen, esto nos está pasando por lo que le hicimos a nuestro hermano. ¿Y sabes que Dios cancela tu deuda? Dios no te está cobrando retroactivo. Hay consecuencias, sí, de tu pecado, de lo que hiciste, de tus malas decisiones, pero Dios no te está cobrando lo que hiciste y ahora a sufrir. Y muchas veces, si nosotros no entendemos eso, cargamos con culpas y eso deriva un poco en no tenernos el cuidado, el amor que debemos tenernos para nosotros mismos. Levanta la cabeza. Dios es tu Padre, ámate. Porque en la medida también en que tú te ames, en que te cuides, vas a amar a otros. Te voy a poner ciertos ejemplos en donde tú puedes detectar si te amas o no te amas. Si tú tienes la capacidad económica, ¿sí?, de vestirte de una manera adecuada, pero andas todo fachoso, no te amas. Que siempre andes muy fachoso. Bueno, yo ando fachoso. ¿No? Miren, puede haber gente que a veces es por necesidad que va a lo mejor a los tianguis y a comprar la paca. Pero hay gente que tiene la capacidad y va a la paca. Tiene la capacidad para ir a comprarse una buena ropa. Si tú
De repente se te antoja comer en un buen restaurante. Yo no digo que lo hagas diario. Métete a comer. No estés con, ay no, yo aunque sea nada más aquí unos taquitos con el paisa. Y solo los miércoles porque dan 2 por 1. Ámate. Aliméntate. Otra cosa es cuando no tienes. Pero si tienes, cuídate. Aquí el micrófono, por favor. Fíjense, antes de que le den la palabra. Yo decía hace unos meses, con lo que tiene mi esposa, que hoy fuimos al doctor, que ya casi le cerró toda la herida. ¿Sí? Ya casi está toda llena de piel su herida. Compramos un aparato que nos costó 25,000 pesos para que sanara su herida. No sirvió de nada el aparato. Se echaron a perder 25,000 pesos. No me importó. Porque la amo. Y si Dios me dio la capacidad de tener el dinero, me lo gasté y se desperdiciaron 25,000 pesos. ¿Qué importa? Y otras cosas, porque cuando te amas, amas a los otros y vas a ver el bienestar del otro. No la van a dejar así. Cuando le pusieron un tratamiento, la doctora nos dijo, pero esto le puede desatar el herpes. Por favor, primero que se vaya a vacunar, a poner la vacuna del herpes. 2,890 pesos cada vacuna, fueron 2, una y el refuerzo. La amo, pero me amo. El amor no hace daño al prójimo. Si yo no la amara, buscaría la forma, ¿sabes qué? Híjole, pues mejor cuídate más. Entonces se le da ese amor, porque también parte del amor que tú te tienes. Aquí con Andrea, por favor. Pastor, yo tengo una duda. Por ejemplo, se está hablando del que quizás no nos amamos o que sí, quizás andemos trayendo cargas ya del pasado. Y entonces, ¿dónde aplica eso de que somos nuevas criaturas? Las cosas viejas pasaron, ya son nuevas, hechas otra vez. Entonces, ¿no hemos nacido completamente o no tiene nada que ver una cosa con otra? Ahí es mi duda sobre eso. Gracias, Andrea. Miren, lo que pasa, la palabra de Dios es verdad y debemos de creerla. Y si tenemos la fe suficiente, no deberíamos de tener problemas. Una vez que uno nace, es nueva criatura. Lo viejo ya pasó. Todos se hace nuevo. En Apocalipsis, ya después dice Jesús, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, todas. El problema es que muchas veces Satanás nos engaña y nuestra culpabilidad nos lleva a estar mirando mucho el pasado. ¿Sí? Y estar atrapado en el pasado, no haberlo superado, no haber entendido que Cristo pagó por eso, puede ser que estemos arrastrando culpas. Porque no es tan sencillo a veces librarse de eso, pero por eso se necesita tener fe. Esta es una realidad que Dios dice. Desde el Antiguo Testamento, Dios dijo que se iba a olvidar de nuestros pecados, que los iba a sepultar en lo profundo del mar y que nadie se acordaría de ellos. Nadie los va a sacar de ahí. El problema es que a veces nosotros le hacemos al buzo y andamos queriendo sacar nuestros pecados del fondo de la mar, porque todavía nos mueve algo, ¿no? Miren, voy a poner un ejemplo. Supongan que una mujer abortó. ¿Dios la perdona? Sí. Pero a veces para que ella entienda ese perdón y se perdone, va a haber muchas cosas que le van a remover. Cuando ella se enfrente, imagínense que esta mujer que abortó es enfermera y de repente empieza a ver y trabaja en una clínica también donde o se da cuenta que hacen abortos.
esas cosas le van a estar removiendo mucho de lo que ella vivió. Pero si tiene la fe suficiente, sabe que Dios lo perdona. Mire, muchas veces lo que nosotros vivimos a veces nos lleva a querer desarrollar una actividad para ayudar a aquellas cosas en las que nosotros caímos. No se me ha quitado del todo, pero yo siempre tuve una carga fuerte por los drogadictos. Quería ayudar a los drogadictos. Todavía. Pero antes, después lo descubrí, era un tanto en función de que todavía yo traía así como cierta culpa de lo que yo había sido, de lo que había hecho, y como que quería ayudar a que ellos no cayeran en lo mismo que yo caí. Pero más que por ellos era por mí, como para ir sanando esa parte, ¿sí?, que todavía me hacía sentir culpa. Y no se me fue en el momento en que tomé a Cristo como mi Señor. Entonces tuve que entender que todo es un proceso. Romanos, que ya se estudió, Romanos 12, nos va diciendo cómo podemos ir cambiando, ¿no? Dice, no te conformes a este mundo, sino transfórmate. A como eras antes, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Cambia el chip, cambia el pensamiento. Ve modificando todas esas cosas. Entonces, pero sí es real eso, ¿no? Y ya cada quien tendrá que analizar si tiene cierta culpa, ¿no? Yo solo estoy poniendo ejemplos porque a veces tenemos un punto ciego y no nos damos cuenta de las cosas. Yo mismo puedo estar haciendo ciertas cosas, ¿sí?, que a lo mejor son motivadas por la culpa, o ahí está la culpa sin que yo me dé cuenta. Entonces, ¿pero de qué? La palabra de Dios no se contradice, ¿no? Uno que es perdonado, está perdonado. Yo cuando, por ejemplo, veo a Pablo, yo creo que él lo entendió perfectamente, pero sin embargo no deja de mencionar en sus cartas. Dice, yo fui el primero de los pecadores. Si yo no merezco ser llamado apóstol porque persigue a la iglesia de Dios, yo soy más bien como un abortivo. Pero estoy seguro que él tenía plena certeza de que Dios lo había perdonado. Pero menciona esas cosas no como para estarse regodeando en el pasado, sino nada más para mostrar la gracia y la misericordia que Dios tuvo con él. Y a veces nosotros también podemos hacerlo así, ¿no? Para ver la gracia que Dios ha tenido con nosotros. Después dice el verso 10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén, amén, amemos, amemos, amemos. Keyeli. Gracias, hermano. Buenas noches, hermanos. Andreita hacía una pregunta y justamente ayer, bueno, no ayer, el miércoles pasado que vimos esto, el hermano Memo comentaba preguntas muy interesantes como ¿por qué no amamos al prójimo? Y bueno, entre todos se llegaba a la conclusión, pues porque primeramente no amamos a Dios. Respecto a lo que dice Andreita y yo con las preguntas que se plantearon el miércoles pasado, llegué a Tercera de Juan, que dice, Tercera de Juan 27. Juan les contestó, nadie puede hacer algo si Dios no lo permite. Ustedes mismos me escucharon decir claramente que yo no soy el Mesías, sino que fui enviado antes que Él para prepararlo todo. Él debe tener cada vez más importancia y yo tenerla menos. Y creo que en todos los que se recapitulaba el miércoles pasado se hablaba de que no amamos al prójimo porque nos amamos más a nosotros mismos. Y creo que este versículo, la verdad, fue muy padre encontrarlo,
o unirlo a Romanos, como lo estamos viendo, porque Él debe de ser cada vez más el que tenga más importancia en nuestras vidas. Creo que eso puede ser un buen remedio para amar al prójimo o una buena guía para amar al prójimo. Y también, bueno, ahorita lo que preguntaba Andreita, digo, no como respuesta, pero yo estaba meditando en que si Dios ya nos dio vestiduras diferentes y Él quiere renovar constantemente nuestro pensamiento y nuestro entendimiento, perdón, y justamente en los versículos siguientes dice, el Hijo de Dios viene del cielo y es más importante que todos los que vivimos aquí en la tierra, y hablamos de cosas que aquí suceden. Si Él ya nos dio vestiduras nuevas, digo, creo que a veces por muchas razones recordamos el pasado y nos podemos como que caer o incluso estar hablando, o como usted lo decía al inicio de la reunión, o y no amando al prójimo, pero si nosotros tenemos en cuenta que el importante debe ser Él cada vez más en nuestras vidas, también vamos a tener en cuenta que es más importante las cosas que Él tiene que decir que son del cielo a las que se hablan aquí en la tierra. Él viene del cielo, el que viene del cielo es más importante y habla de lo que ha visto y oído en el cielo. Entonces, pues creo que sería una buena guía para buscar amar al prójimo, tener en cuenta que Él es el importante y no nosotros, para menguar nosotros y que Él crezca más en amor hacia con los demás. Gracias. Gracias, Gayeli. Sí, efectivamente, miren, ¿cuántos tenían o escucharon la definición de lo que es el cristianismo? Yo cuando empecé a congregarme, me dieron esta definición del cristianismo. Yo decía, ¿qué es el cristianismo? Yo decía, ¿es una religión? Me dijeron, no, no es una religión. El cristianismo es una relación personal con Dios. Y así me quedé. Suena bonito. Y es bonito, pero está incompleta. Es una relación personal con Dios y con los seres humanos. Porque también dice el apóstol Juan en su primera carta, si tú dices que amas a Dios, pero no amas a tu prójimo, al que ves, y a Dios no lo ves, eres un mentiroso. Porque es verdad, debo de tener una relación con Dios, pero reflejada o vivida a través de mi relación con otros seres humanos. Por eso Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos. Si nos presentamos como discípulos de Cristo, dice, en esto los van a conocer, en que se amen unos a otros. Y era lo que se decía en el primer siglo de los cristianos. La gente decía, miren cómo se aman. De hecho, el título de cristianos no nos los adjudicamos nosotros. Lo adjudicó la gente ahí en la iglesia de Antioquía. ¿Sí? Cuando vieron cómo se relacionaban los cristianos, dijeron, miren, estos son como Cristos chiquitos, son cristianos, porque se comportan como Cristo. Y entonces tiene que ser esa relación entre nosotros, ¿sí? Y todo tiene que estar basado en el amor. Y un amor que es sobrenatural, que Dios ha depositado en nosotros. Y aún Jesús dijo que podemos amar hasta a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad del amor que Dios nos ha dado, que es el amor de Él, para amar a nuestros enemigos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Un comentario? No, para entrar a la otra sección. Y sí. Solamente quería señalar que es importante que no nos quedemos con la idea de que el amor es como
te doy todo, siempre te trato bien, son muchos besos y abrazos, porque creo que Dios mismo nos enseña que muchas veces el amor no es de la forma en la que los humanos creemos que se expresa el amor, ¿no? Un padre podría creer que él no está fallando como padre porque él ama tanto a sus hijos que siempre los deja hacer lo que ellos quieren, que nunca los corrige, que les da todo lo que les piden porque los ama. Y entonces, como el cumplimiento de la ley es el amor, no está fallando. Y entonces es importante entender que en el amor sobrenatural que Dios nos da, Él también nos da sabiduría para saber cuándo a veces el amor no luce como nosotros como humanos creemos que el amor luce. La disciplina y el castigo también son amor. Y Dios es el primero que nos demuestra eso. Entonces, solo señalar esa parte, que no nos quedemos con la idea, porque creo que hay personas, esas personas que a veces les gusta decir a la gente que el hermano Memo suele decir que se creen más buenas que Dios, porque creen que siempre dar y dar y dar y tratar bien a la otra persona es lo que está haciendo amor, y entonces, como eso es amor, y la Biblia ahí dice que el que ama al prójimo no puede estar pecando, y como yo estoy amando al otro, entonces estoy bien. Entonces creo que solo hay que tener eso en consideración. Gracias, gracias por la aclaración. Yo entendía, pero es buena la aclaración, que se sobreentiende lo que decía, ¿no? Porque dice, el amor no hace mal al prójimo. Y cuando vemos la Biblia en todo su contexto, por ejemplo, el ejemplo que ponía ahí, sí, como padres, dice, el que aborrece a su hijo no lo va a disciplinar. El que lo ama, desde las 6 de la mañana, dice, desde temprano lo corrige. Entonces, así que dale, Isra, ahí al Sadrach. El hijo consentido avergonzará a su madre. Y entonces vamos entendiendo parte de esto que decía, y si no, un amor bien entendido es el que pone límites, es el que trae corrección, el que trae instrucción, no el que deja a los demás hacer lo que quieran. Incluso en la misma iglesia hay algo que se llama disciplina. Como parte del amor, la disciplina no es querer destruir a nadie. La disciplina es restaurar a la gente, ¿sí? Y a veces esa disciplina tiene que ser fuerte. Es más, cuando vemos en la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, de aquel perverso que tenía como amante a su madrastra, y los de Corintios no hacían nada, hasta se ufanaban. Pablo dice, entreguen al tal a Satanás, y ese es un acto de amor. No era para destruirlo. Como resultado, en la segunda carta dice que ya se arrepintió, y los hermanos de Corintio se seguían pasando, ahora déjenme usar una expresión coloquial, se seguían pasando de lanzas, teniéndolo ahí disciplinado. Dice, no, ya recíbanlo, no se les pase la mano. Entonces es buena la aclaración, ¿no? ¿Alguien más? Héctor, ¿no? Sí, hija. Bueno, me gustaría mencionar que también el amor, un acto de amor podría ser cuando defiendes a alguien ante una situación injusta. Y creo que tiene un poco, bueno, lo que quiero expresar tiene un poco que ver también con lo que decía Isi, ¿no? De no entender el amor como, pues, no juzgues, calla, ¿no? Cuando ves que alguien está actuando mal contra otra persona y solamente ora, ¿no? O sea, hay situaciones donde Dios nos dice que debemos aprender a defender, ¿no? A quien está bajo una situación injusta. Entonces tiene que ver como esa parte de la disciplina, de la corrección, ¿no? Porque hay a veces personas que pueden ser abusivas, y a veces se malentiende el amor defendiendo a quien está abusando y no defendiendo a quien está bajo abuso.
Entonces está como esa parte también, ¿no? Del poner límites o las disciplinas y creo que también eso es algo que en la iglesia se tiene que aprender, ¿no? Sobre eso. Gracias. Hablas del amor que te lleva a ser justo, ¿no? A no permitir el abuso de alguien. Y mira, y tiene que ver después el capítulo al que vamos a entrar, porque nos va a hablar, aunque está más enfocado a la fe, porque va a hablar acerca de los débiles en la fe, pero podríamos ampliarlo, como tú decías, aquella persona que es débil y está sufriendo un abuso de alguien más fuerte, ¿sí? Y que a lo mejor ahí nosotros podemos, a través del amor que Dios ha puesto en nosotros, de no permitir injusticias. Y no solo en la iglesia, en cualquier lado, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. ¿Sabías que tú puedes denunciar a cualquier persona que esté cometiendo abuso contra un menor, abuso físico, abuso real, maltrato? No necesitas ser un familiar, ni el padre, ni la madre, ni un tío, ni el abuelo, ni nada. Tú puedes denunciar a un vecino, a quien. Pero ¿saben qué hacemos luego? Ay, yo no me quiero meter en problemas. ¿Saben qué hacemos cuando vemos a alguien que sufrió a lo mejor un asalto, está tirado o lo agredieron, lo que sea? No nos queremos involucrar. Ay, no, es que es un problema, ¿no? Si lo subo a mi carro y lo llevo y se me muere en el camino. Tenemos que arriesgar a veces. Ahora, la gente tiene más compasión por un perro. Hace semanas o meses ya, fue aquí en el eje 5, sí, siempre me desoriento, el eje 5 está para acá, ¿verdad? Y la otra calle, de allá donde está el lavado de autos, un día que venía para acá, no sé por qué venía caminando por ahí, me llamó la atención, estaban como 10 personas rodeando a un perro que no sé qué le había pasado. Y todas queriendo ayudar al perro. Y yo me pregunté a mí mismo, si fuera un ser humano, ¿estarían así? ¿Queriendo ayudarlo? No nos hemos desensibilizado. ¿Sí? Vemos tantas cosas ya que ya no nos mueve el corazón, se nos ha endurecido. Ya es lo más natural que llegue un limpiaparabrisas. Y si estamos de malas, nada, déjalo. Cuando Dios nos pide que ayudemos a esas gentes, ahora en muchas esquinas nos encontramos migrantes. Y Dios nos pide en amor que ayudemos a los extranjeros. ¿Sabes lo que puede estar enfrentando esa gente? Dejó su país, no tiene dónde dormir. Están con niños en la calle. Pero, pastor, es que a lo mejor ni son. Nada más se hacen. Y llevan a los niños y los están explotando. Como el otro día a mi hija le dijeron que estaba explotando a Dani. Que mi hija vende postres y el otro día se llevó, Dani quiso ir con ella a vender postres y Dani fue la que entró a vender postres y les ofrecía los postres a la gente. Y dicen que un señor de ahí le dijo a Fer, ¿estás haciendo que tu hija venda? ¿La estás explotando? Y él dijo, no, es que no es mi hija, es mi sobrina. Ah, bueno, está bien. Me dijo, ya, como es tu sobrina no hay bronca. A esa sí la puedes explotar. ¿No? Pero ¿a poco no hemos perdido la sensibilidad, hermanos? Vemos una mujer con 2, 3 niños en una esquina, los niños en la tierra, y por cierto, esos niños no se enferman, se enferman más los que estamos cuidando tanto, ¿no? Pero ahí están. Y no tienen que comer. El amor nos debería llevar a eso también. En un acto de justicia yo tengo, te comparto. No es para mí.
y defender al débil. Que salgamos en defensa del débil. Es que hay tantos abusos, hermano, que tú y yo no deberíamos de quedarnos callados, deberíamos indignarnos cuando alguien está abusando de otra persona que aparentemente es más débil. Indígnate. Un día que fui a recoger la medicina de mi esposa, estaba larga la fila de la farmacia y ya casi iba llegando. Llega una señora con un bastón que apenas si podía caminar y llega ahí a la ventanilla de la farmacia. Dice, aquí le traigo mi receta, ya fui y aquí está el sello. Este no es el sello que le pedí, señora, era el otro de la... Suba otra vez. O sea que ya había llegado a la farmacia, la habían mandado a subir por un sello, regresa y no es, y la mandan otra vez, la señora apenas si podía caminar. Y había que subir como 30 escalones. No me pude quedar callado. Digo, oye, ¿no estás viendo a la señora en qué condición está? ¿No puedes hacer algo para ayudarla? ¿No puedes pasar por alto un mendigo sello? Bueno, no le dije así, aquí lo estoy diciendo así. Digo, si quieres dámelo, yo voy. ¿Dónde hay que sacar el sello? ¿Ves que no puede caminar? Porque como que les gusta abusar, sentir su poder, ¿no? Manifestarlo ahí, que sientan que yo tengo aquí el poder, la autoridad. Y así vamos a ver muchas injusticias, hermanos. En un celo, en un amor bien entendido, tendríamos que buscar que hubiera justicia en ese tipo de cosas, ¿no? No nos manda Dios a estar callados, pero que sea un amor. Y podemos encontrar, ¿sí?, ejemplos en la Escritura de poder defender así a la gente. Ya no vamos a entrar en otro tema, ya se acabó el tiempo. Vamos a finalizar. Vamos a orar. Señor, te queremos pedir que si no hay el suficiente amor en nosotros, tú derrames, Señor, tu amor sobre nuestras vidas. Que sea nuestra bandera con la que caminemos, el amarnos unos a otros. Así como ese buen samaritano, Señor, que vio a ese hombre que había sido golpeado y fue movido a misericordia, mueve nuestros corazones a la misericordia, Señor, al amor hacia nuestro prójimo, hacia nuestro semejante. Quita toda indiferencia, toda dureza de corazón. Y aún más allá, Señor, que podamos amar a nuestros enemigos. Tú, Jesús, eres el ejemplo perfecto, porque aún colgado del madero, pedías al Padre para que perdonara a aquellos que lo habían llevado a la cruz. Derrama más de tu amor en nosotros, Señor, y danos la oportunidad de darlos a los demás. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.